Era una noche fría, lúgubre y siniestra. Los ruidos de las herraduras en las patas de los caballos se escuchaban al pasar. Las ruedas de las carretas rugían en el camino de empedrado. A lo lejos, el aullido de los coyotes se escuchaba como llantos humanos, llantos de dolor. El señor Helms llegaba en el tren de las 9. Pronto tomó una carreta que lo llevara al hotel. Era un hombre alto de semblante fuerte y claro, bigote enorme. «Cochero, por favor, inmediatamente al Hotel Washington, que me espera una ducha caliente y una cama cálida», dijo con una sonrisa en el rostro. El camino era oscuro. Las pocas lámparas de petróleo no alumbraban lo suficiente. Las sombras que se generaban eran tétricas, pálidas, estaban muertas, casi como todo el pueblo. El señor Helms miraba a su alrededor. Trataba de encontrar por el camino más vida, más gente, pero nadie pasaba por aquellas calles. Solo el ruido de la carreta era lo único que se escuchaba. Al llegar al hotel, miró la recepción y una anciana apareció del fondo falso detrás de la recepción. El señor Helms se registró y se retiró a su habitación cargando su maleta de cuero. Caminó por un pasillo oscuro que en las paredes había retratos al óleo pintados. El señor Helms sintió que todos los retratos le miraban. Se sentía observado. Al llegar a la puerta 43, ingresó la llave y entró. Pasada la medianoche, el señor Helms escuchó un golpeteo en 3 tiempos en la puerta de la habitación. Fueron lentos y fuertes. Despertó, se levantó y abrió la puerta. Oscuridad total. Asomó la cabeza para ambos lados del pasillo. Oscuridad total. Encogió los hombros, regresó a la cama y volvió al sueño. El sueño y el cansancio habían envuelto al señor Helms, cuando nuevamente escuchó 3 golpeteos en la puerta de la habitación. Se levantó, corrió y abrió la puerta. Oscuridad total. Nuevamente se asomó a ambos lados del pasillo. Oscuridad total. Se frotó los brazos, cerró la puerta y regresó a la cama. Sus nervios habían invadido su cabeza y mirando al techo, el sueño lo volvió a invadir. Las 4 de la madrugada era la hora y nuevamente 3 golpeteos en la puerta de su habitación volvieron a sonar. Esta vez, el señor Helms preguntó desde la cama: «¿Quién osa molestarme a estas horas de la madrugada? ¿Quién me juega tal burla?». Y nuevamente 3 golpeteos sonaron en la puerta. Y nuevamente el señor Helms preguntó: «¿Acaso estáis sordo? ¿Quién llama a esta puerta y luego huye?». Pero los golpeteos volvieron a sonar. El señor Helms corrió a la puerta pensando que esta vez sí vería al bromista, pero no. Oscuridad. Casi cerraba nuevamente la puerta con enojo cuando en el piso miró unas huellas de pies descalzos que brillaban con fluorescencia en la loseta del piso. Las huellas seguían por el oscuro pasillo. El señor Helms, invadido por la curiosidad y por el asombro, la siguió. Los retratos en las paredes eran poco visibles, pero aún así el señor Helms sentía que lo miraban. Al mirar hacia atrás, la única luz que se veía era la de su habitación, que cada vez se alejaba más de ella. Las huellas por detrás de él se iban borrando.
se esfumaban. Siguió las huellas que bajaban por las escaleras. El señor Helms sentía la necesidad de saber hasta dónde llegarían. Después de un instante, se dio cuenta que estaba en la sala de calderas, pero las huellas seguían hacia un corredor más oscuro. La luz que generaba el fuego de las calderas era lo único que alumbraba aquella sala. Después, en el fondo de aquel corredor, una voz se escuchaba. Adolf Helms, ven, no tengas miedo. El cuerpo del señor Helms se paralizó. Sus piernas comenzaron a moverse en contra de su voluntad y siguió las huellas. En un instante sintió sus brazos pesados. Las miró. Ahora sus muñecas cargaban unas pesadas cadenas que colgaban de ellos. Quiso soltarse, pero no pudo. Sus piernas siguieron caminando tras las huellas. Después sintió más pesadas sus piernas. Miró y ahora arrastraba unas cadenas, unas grandes cadenas. La desesperación lo invadió y comenzó a gritar: ¡ayuda! ¡Por favor, que alguien me ayude! Pero nadie apareció. Las huellas llegaban a una puerta negra con adornos en herrería. La puerta lentamente comenzó a abrirse. El ruido de la puerta era chillante. De nuevo, una voz se escuchó: Continúa, Adolf. Entró por esa puerta y comenzó a bajar por unas escaleras. De pronto, unas llamas de fuego iluminaron el hogar. Sombras, llantos y espectros hacían presencia. El señor Helms comenzó a llorar, pero sus piernas siguieron caminando. Llegó a una sala amplia. Era una sala de juicio. El jurado estaba conformado por almas negras, el público por espectros y el juez era el diablo. Señor Helms, tome asiento. Comenzaremos su juicio, dijo el diablo. El señor Helms no podía creer lo que veía. El llanto de sus ojos eran tormentas y su boca gritaba de angustia, pero no podía hacer nada. Siguió caminando y se sentó en su lugar. Adolf Helms se le acusa de vender esclavos negros a traficantes blancos para que sean enviados a otros sitios con el fin de servir y después morir. ¿Qué tiene que decir en su defensa?, leyó el diablo. Yo me quiero ir de aquí, contestó llorando. No es mi culpa, ese es mi negocio. Tu negocio no es esclavizar personas para venderlas. Tu negocio es tu alma podrida, esa alma que le sirve al dinero y al egoísmo. Ese es tu negocio. Ahora leeré tu sentencia. Por los cargos antes mencionados, se le sentencia al señor Adolf Helms a una eternidad de esclavitud, rodeado de cadenas y trabajando en el infierno. Será azotado todos los días con el látigo de fuego hasta que su piel sangre. No tiene derecho a comida, así que por una eternidad pasará hambre. Sufrirás las consecuencias de tus actos. Desearás comer, pero no comerás. Desearás beber, pero no beberás. Desearás descansar, pero no lo harás. Y desearás morir, y no lo harás. El señor Helms se echó a llorar, suplicando perdón y piedad. Se puso de rodillas y comenzó a pedir perdón. Pidió una oportunidad, pero de pronto miró alrededor y vio rostros de esclavos. Unos eran casi cadáveres y otros lloraban sangre. El diablo dejó caer el mallete y se abrió un hueco que parecía no tener fin. Ahora, señor Adolf, pagará las consecuencias de sus actos por una eternidad, dictó sentencia al diablo. Un gendarme con un tridente arrojó al señor Helms hasta el hoyo.
Mientras iba cayendo, veía cómo las llamas del infierno se acercaban. Llorando con las manos en los ojos, pidió un sincero perdón. Unos segundos después, sintió haber llegado al fondo del infierno. Abrió los ojos y de nuevo estaba en aquella habitación de aquel hotel. No podía creerlo. Miró sus manos y sus pies. No había cadenas, no había manchas, no había quemaduras, no había nada malo. Corrió las cortinas de las ventanas y miró la luz del día. Estaba vivo. Salió feliz de la habitación de aquel hotel. Los pasillos estaban llenos de luz. Los cuadros ahora eran personas felices retratadas allí. Al regresar por su maleta, para salir de aquel lugar, encontró un sobre con una carta adentro. La abrió y la leyó. Adolf Helms, esta es una oportunidad que jamás se repetirá. Ya sabes qué hacer. Firmaba 666. Después de aquel día, el señor Helms comenzó una campaña para abolir la esclavitud. Fundó una asociación para ayudar y proteger a las víctimas de la esclavitud y así firmar junto con el presidente la abolición de la esclavitud.